Hola amis, ¿qué tal? Espero que estén súper bien, que estén teniendo una semana maravillosa. Si eres nuevo por aquí, te sugiero muchísimo que te suscribas y actives las notificaciones para que no te pierdas ningún video. Además, les tengo una playlist con una maratón de casos, así que se pueden poner al día con los más de 50 videos que hay en el canal. Los invito también a seguirme en mis redes sociales que aparecerán en este momento en pantalla. Dale me gusta y comenta este video, ya que eso me ayuda a llegar a más personas. Sin nada más que decir, en este momento comenzaré con el caso de hoy. El Día Internacional de la Mujer, celebrado cada año, está marcado por un suceso trascendental ocurrido el sábado 25 de marzo de 1911 que dejaría una huella imborrable en la historia del mundo entero. 123 mujeres murieron víctimas de un incendio en la fábrica Triangle Shirtwaist en New York, en los Estados Unidos, luego de que se declararan en huelga con permanencia en su lugar de trabajo. El dueño de la fábrica ordenaría cerrar las puertas del edificio para que ellas desistieran. Sin embargo, el resultado sería la muerte de las obreras que se encontraban en el interior de la misma, cuando por una aparente colilla de cigarrillo mal apagado, el edificio se encendería en llamas y ellas, sin posibilidad de salir y en medio del pánico, gritaban pidiendo ayuda y saltaban desesperadas del piso 8, 9 y 10 donde se encontraba ubicada la empresa. El 8 de marzo del año 2017, varias niñas que vivían en la Fundación Hogar Seguro Virgen de la Asunción, ubicado en el municipio San José Pinula, en Guatemala, tendrían un final similar a aquellas mujeres en búsqueda y lucha por una calidad de vida digna. El hogar inició sus funciones en el año 2010 y se encontraba a cargo de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de Guatemala. Era un centro estatal de protección para niños y adolescentes que se había institucionalizado porque los que llegaban allí eran víctimas de violencia, abandono, maltrato infantil o aquellos jóvenes rebeldes sobre los cuales sus padres no lograban tener mucho control. Eran miembros de familias de escasos recursos que, dada la difícil situación económica, tenían que salir a trabajar durante largas jornadas laborales, así que los menores permanecían sin acompañamiento o atención la mayoría del tiempo, lo que poco a poco iba generando malos comportamientos, abusos de adultos que tenían conocimiento sobre la vulnerabilidad de estos adolescentes o simplemente que ellos mismos decidían huir de casa, donde no tardaban mucho en encontrar las drogas. Sin embargo, cabe aclarar que si bien algunos jóvenes habían sido abandonados a su suerte en este lugar, muchos otros eran en realidad muy queridos por sus padres, pero que debido a la difícil situación de vida, terminaban dándolos a la fundación con la esperanza de que tuvieran un mejor futuro. En la institución se albergaban menores de 0 a 17 años de edad que eran enviados por un juez familiar cuando se hallaban determinados escenarios de extrema vulnerabilidad, aunque sin analizar realmente otras alternativas como reubicaciones con otros familiares u otras ayudas más específicas según la necesidad del niño o niña, entre esas también ayuda psicológica. En este sitio había una amplia gama de perfiles: adolescentes con adicciones, embarazo adolescente, víctimas de abandono, víctimas de abuso físico o sexual, personas con discapacidad, incluyendo además aproximadamente 50 adultos con distintos tipos y niveles de discapacidad. Adicionalmente, desde el año 2012 también se acogían a menores con problemas legales, ya que habían cumplido sus respectivas condenas, pero no tenían ningún familiar que se hiciera cargo de ellos. De acuerdo con datos brindados por la Subsecretaría de Protección y Acogimiento de la Niñez y Adolescencia,
Más de 800 personas habrían sido enviadas allí, a pesar de que su capacidad máxima era solo para 500. Algunos adultos a quienes se les habían arrebatado los menores se sentían impotentes frente a la institucionalización de estos e incapaces de sacarlos de hogar seguro, pues para esto se debía celebrar una audiencia, y debido a la acumulación de casos en el sistema judicial y el hecho de que ellos no fueran una prioridad para el Estado, estas eran constantemente aplazadas, haciendo que los chicos que podían volver a sus hogares tuvieran que pasar más tiempo del necesario allí. Esta situación se agravaría, por supuesto, con la falta de conocimiento de sus derechos y de los procedimientos legales necesarios para enfrentar el sistema. A partir del año 2013 se comenzarían a ver anomalías en el albergue, donde incluso recibiría diversos señalamientos a nivel no solo nacional, sino también internacional, por múltiples violaciones de los derechos humanos. Se había denunciado las malas condiciones de las instalaciones, mal estado de los alimentos y el pésimo trato que recibían los niños allí, clasificándolo como cruel, inhumano y degradante. La Procuraduría de Derechos Humanos efectuaría una visita al refugio, donde se confirmó las absurdas condiciones en las que los menores estaban viviendo en situación de hacinamiento. Había falta de recursos humanos básicos, carencia de atención especializada y la ausencia de planes para abordar diferentes emergencias que con frecuencia se presentaban. Es por esto que esta entidad realiza una denuncia de carácter urgente ante el Ministerio Público de Guatemala. Adicionalmente, se documentaría sobre problemas sanitarios recurrentes y la falta de higiene del lugar, donde muchas veces los adolescentes, por falta de suficientes suministros como champú o papel higiénico, tenían que resolvérselas como podían. Para constatar la magnitud de la escasez, algunos no tenían ni cepillo de dientes. En el sitio había además frecuentes cortes de electricidad que provocaban el deterioro de alimentos que eran después de igual manera usados por el área de cocina, así que como consecuencia traía también diferentes enfermedades y problemas gastrointestinales, y esto sumado a que los inodoros ni siquiera funcionaban tampoco. Yo creo que eso ya les da una dimensión de en serio cómo vivían estos jóvenes allí. Asimismo, los internados no eran proporcionados ni con ropa o zapatos adecuados para su convivencia. Existían también problemas recurrentes de plagas como piojos, sarnas y otras enfermedades contagiosas. En algún punto, el personal del lugar, totalmente abrumado al tener que atender necesidades tan diversas y además al casi tener el doble de internos que se debía, ellos se quejaban todo el tiempo ante la administración, pues consideraban que era prácticamente imposible trabajar en esas condiciones, situación que también generaba tensiones entre todos, generando episodios inapropiados entre los trabajadores y los adolescentes, ya que se usaban metodologías para el abordaje de estados de crisis en donde se llegaba a violentar a los chicos. Los empleados además no contaban con la capacitación y formación correspondiente para brindar la atención necesaria que en muchas ocasiones los niños requerían, lo que ocasionó también casos de depresión entre los menores, incluyendo intentos de quitarse la vida debido al estrés y maltrato al que eran sometidos. Según los servicios médicos, se hacía uso recurrente del fármaco risperidona para calmarlos y controlarlos cuando sufrían crisis emocionales, pero una vez este medicamento perdía su efecto, la problemática seguía latente. Algunas de las niñas también informarían que ciertos lugares dentro del albergue fueron utilizados para el confinamiento solitario como castigo y medida disciplinaria, casi como si fuera una cárcel. De hecho, ellas mismas también lamentarían que algunas de las que lograban salir de allí eran después tratadas como criminales por la comunidad, y a pesar de haber vivido un martirio en el centro, ahora tendrían que vivir uno más con el señalamiento injusto de la sociedad. La infraestructura y las condiciones de vida en
Hogar Seguro, que de seguro no tenía nada, solo el nombre, era completamente inadecuadas para su supuesto propósito de acogimiento y protección a menores. Su diseño se asemejaba más a un centro de reclusión para privar a niños y adolescentes de su libertad. Tenía muros altos y un portón de entrada resguardado por un agente de seguridad privada. Sus ventanas tenían rejas, lo que generaban también bastante ansiedad en los internos, quienes no veían la hora de salir y labrar su propio camino. Sin embargo, dadas las circunstancias de vida y su edad, esto no podía ser permitido. Se habían presentado ya cientos de casos de huidas de los jóvenes, algunos eran encontrados de vuelta y se les detenía e ingresaba de nuevo al centro, donde recibían fuertes castigos, muchas veces desproporcionados e incorrectos. Mientras tanto, los que no eran hallados corrían con la mala suerte de caer en un destino incierto, pues su falta de recursos y desconocimiento en muchos temas los hacían más propensos a caer en malos pasos o en manos de personas malintencionadas. Este número de intentos de escape mostraba claramente que dentro de la institución el proceso que llevaban no estaba funcionando. Sin embargo, parece ser que todos allí se hacían los de la vista gorda, y aun siendo su responsabilidad el vigilar o estar atento a esto, fingían disimuladamente no ver lo que en realidad ocurría allí. La desaparición de algunas chicas de manera aleatoria del refugio había hecho alertar a la Procuraduría sobre posibles vínculos con las redes de tratas de personas, y el albergue, pues con la falta de control y orden que llevaba y la diversidad de perfiles que acogían, la verdad es que se podían llevar a cabo estos actos ilícitos de manera sencilla e imperceptible. Adicionalmente, se empezaría a traer a flote ciertas situaciones de alta gravedad que habían ocurrido en los últimos meses y que demostraba una vez más la falta de profesionales que pudieran abordar ciertos temas críticos. Por ejemplo, una menor que sufría una discapacidad había sido agredida sexualmente por otras 5 jóvenes. No obstante, los encargados del caso decidieron, después de la denuncia, reingresarla al mismo centro donde fue violentada. En otra ocasión hubo un incendio en el sector donde se encontraban las niñas, que eran madres adolescentes, lo que las había puesto en muchísimo peligro a ellas y a sus hijas. El personal, en vez de llamar a los bomberos, intentaron resolverlo ellos mismos. Sin embargo, la situación se les salió de control y sin más opciones tuvieron que llamar a emergencias por ayuda, cosa que por supuesto debieron hacer desde el primer momento para evitar exponer a los adolescentes y a los bebés. Otra situación ocurriría el 19 de octubre de 2013, cuando una menor de 14 años sería presuntamente estrangulada por 2 de sus compañeras, y aunque sobrevivió, estuvo a punto de ser asesinada por estas. A pesar de que la Procuraduría denunció ese mismo año todos estos hechos y más, nunca realmente se atendieron, y con el paso de los años poco o nada había cambiado en la institución. Para el 2016, nuevamente esta entidad realiza otra visita verificando las deficiencias que había en el lugar, así que, como es su deber, alertaría otra vez sobre esto, especificando que en el centro Hogar Seguro se hallaban las siguientes irregularidades. Primero, indicio de maltrato a los adolescentes por parte de los monitores. Segundo, posibles indicios de reclutamiento de adolescentes para trata. Tercero, infraestructura deficiente. Cuarto, no se han cumplido con las recomendaciones hechas en el 2013. Quinto, un total de 15 adolescentes varones que se encuentran en este lugar bajo protección del Estado mientras esperan su sentencia. Sexto, personal de seguridad insuficiente. Solamente hay 2 agentes de policía y 2 guardias de seguridad privada, todos varones, a pesar de la presencia de niñas vulnerables internadas o internas. Las peticiones del funcionario público de que se hiciera algo al respecto de esta situación que se vivía en el albergue serían atendidas el 12 de marzo de 2017, 4 días después de la terrible e inolvidable tragedia. Ya se tiene algunos que volvieron a sacar porque allá adentro hay un incendio ahorita, están encendiendo allá adentro. Se están incendiando allá adentro. Nos tienen que dejar entrar, por favor.
Déjenos entrar, por favor, porque hay un incendio. Llamen a los bomberos, las niñas se están quemando. El 7 de marzo de 2017, alrededor de la 1:30 de la tarde, se produciría una crisis entre las niñas de Hogar Seguro debido a que ellas, aprovechando que se venía el Día Internacional de la Mujer, quisieron manifestarse por sus derechos y poder llamar la atención del Estado para que por fin atendiera las denuncias por las condiciones de vida inadecuadas y el maltrato que recibían. El grupo de menores se subiría al techo del centro para comenzar a gritar a los varones de la otra sección que se unieran a su lucha. Ellos efectivamente así lo hicieron. El director de este lugar, llamado Santo Torres, contactaría al secretario de Bienestar Social, así como a la policía, para alertarlo sobre lo que ocurría y pedir apoyo. A las 3:30 p.m., por una razón desconocida en ese momento, el personal de seguridad abriría la puerta principal para dejarlos salir a todos, porque como sabemos el sitio estaba rodeado de muros altos y ventanas con rejas. Aproximadamente unas 100 adolescentes se escaparon sin dudarlo, pues si no era en ese instante, probablemente no volverían a ver otra oportunidad de esas. Las autoridades llegarían allí pocos minutos después para comenzar a detener a los adolescentes rebeldes que estaban afuera, haciendo por supuesto uso de violencia verbal y física e incluso accionando sus armas de fuego para intimidarlas. Los agentes la reconcentraron y dejaron así por muchísimas horas, periodo el cual además sufrieron una serie de actos crueles y degradantes que van en total contra de la dignidad humana, a pesar de que eran menores de edad. Varias de las niñas recibieron golpes con bolillo y escudo policial, fueron requisadas por hombres incluso dentro de sus sostenes o ropa interior y seguidamente fueron puestas boca abajo con esposas. A algunas se les arrojó también gas pimienta y se les hicieron descargas eléctricas para que dejaran de rehusarse a la acción policial, a pesar de que estaba totalmente fuera de su protocolo y de que algunos oficiales incluso se aprovecharon de la situación de manera morbosa. Según información que consta en la investigación del Ministerio Público, el presidente de la República de aquel entonces habría sido notificado sobre lo que estaba ocurriendo, pero su única respuesta fue que las autoridades se mantuvieran en el sitio y que mandaran más refuerzos para allá. Si bien los agentes eran de gran ayuda para mantener el orden y vigilancia de los adolescentes, su accionar violento y abusivo solo estaba produciendo más de lo mismo como respuesta de un grupo de jóvenes que habían sido siempre ignorados y desprotegidos. Los trabajadores de la fundación que habían sacado a los manifestantes a la parte de afuera del centro para que los que aún se encontraran adentro no se unieran a la causa, empezarían a hablar sobre la opción de otorgarles a los protestantes un acta con la que podría retirarse voluntariamente y renunciar a la protección que supuestamente se les brindaba allí, agregando también que lo que fuera que les pasase de ahí en adelante no era responsabilidad del refugio. Además, su caso tendría que ser analizado nuevamente por un juez, aunque sabiendo que el sistema judicial estaba completamente saturado, no entiendo cómo en realidad eso iba a ocurrir, pero bueno. Alrededor de las 2:30 de la madrugada, 43 varones que también se habían unido a la protesta y que estaban en la parte de afuera con las demás detenidas serían ingresados nuevamente y encerrados con candado en el auditorio del lugar. El personal haría lo mismo con 56 niñas que se encontraban protestando, pero las encerrarían en un aula de 7 por 68 metros, o sea, muchísimo más pequeña y que tenía una capacidad para solo 26 personas, así que ellas efectivamente duplicaban ese número. Además, este cuarto tenía solo una puerta, por lo que si alguien le hubiera puesto un poquito de sentido común, se habría dado cuenta que en caso de una emergencia, la salida sería
sumamente complicada. Las menores tampoco contaban ahí con un baño y mucho menos de dónde sacar agua. Otro problema denigrante que debían enfrentar era que solo se les entregó unas colchonetas de esponja, de esas que se usan para realizar actividades deportivas, en donde se supone debían dormir esa noche. Estas colchonetas estaban también en muy mal estado y con olor nauseabundo, y tampoco les dieron suficiente para la cantidad de personas que habían ahí, así que las tuvieron que compartir entre 2 y 3 para sentarse en el suelo. Se presume que las niñas no fueron llevadas a sus respectivas secciones y habitaciones porque podrían continuar con la manifestación, así que aglomerarlas en un cuartito sería mucho más fácil de controlar, y también era un castigo por quejarse y poner en la mira al país cómo se administraba el albergue. Eran las 6 de la mañana del ya 8 de marzo de 2017, Día Internacional de la Mujer, y una de las niñas preguntó a sus compañeras sobre quién más quería ir al baño, y 2 o 3 más se juntaron para pedirle al personal que las dejaran ir. Recordemos que ellas ya llevaban encerradas varias horas allí. Sin embargo, esto fue negado, así que con frustración tuvieron que hacer sus necesidades en un rincón del aula, lo que empeoraba aún más las condiciones ya insalubres en las que se encontraban. Una hora más tarde, una monitora del hogar ingresaría para tomar la lista de las adolescentes. También 3 personas del área de cocina llegaron para servirles el desayuno, el cual por supuesto tuvieron que comer ahí mismo, donde ya varias habían hecho sus necesidades. Después del desayuno, las menores pedirían nuevamente permiso para ir al baño, y a algunas les permitieron salir en compañía de un policía. Sin embargo, minutos más tarde se prohibieron de nuevo las salidas a los sanitarios, pues estos no contaban con agua. La tensión en el pequeño cuarto aumentaba, pues ya llevaban varias horas aglomeradas y encerradas, así que ellas, bastante frustradas, comenzaron a gritar que estaban sucias, que tenían frío y que querían bañarse y cambiarse, pero ningún empleado se acercaría para responder estas necesidades. Las chicas entonces comenzarían a romper los vidrios, defecar dentro del salón y a orinarse donde fuera, a tal punto que el líquido se salía por la rendija inferior de la puerta. Desesperadas por atención y ayuda, además de asqueadas y abrumadas por la gran cantidad de personas en un solo punto, una de ellas decidiría prender fuego a su colchoneta de esponja para que de esta forma fuera inevitable que la sacaran por fin de allí. Cuando comenzó a salir el humo, las chicas empezaron a golpear la puerta y a gritar pidiendo auxilio, pero lo que era un intento por llamar la atención del personal terminaría en una de las peores y más dolorosas tragedias en Guatemala, debido a que las jóvenes en ningún momento habían dejado de gritar pidiendo salir de allí o protestando. Cuando pidieron auxilio a las autoridades del lugar, ellos no se mostraron muy interesados y casi que ni podían entender bien lo que le decían. Las llamas crecerían rápidamente junto con la angustia de estar encerradas. Solo 9 minutos después, una policía comprendió que algo andaba mal y por fin procedería a abrir la puerta, pues era ella misma quien era la encargada de las llaves de esta. Sin embargo, lo que en un primer instante parecía poco tiempo fue en realidad muchísimo, pues en solo segundos una pequeña llama se puede convertir en un gran incendio y asimismo llevarse sin piedad todo lo que encuentre en su camino. Los adultos presentes intentando socorrerlas tomarían los extintores para apagar el fuego. Desafortunadamente, cuando los iban a accionar, estos no funcionaron. El personal empezaría a traer contenedores plásticos llenos de agua para apaciguar las crecientes llamas mientras llegaban los bomberos. Lo curioso es que aparentemente, a pesar de que los bomberos llegaron casi de inmediato, solo se les permitió ingresar al centro
solo 40 minutos después, ya que alguien aparentemente les había negado el ingreso a estos. Confirmen si ustedes también acaban de tener un déjà vu. Cerca de 25 policías entrarían al albergue para seguidamente dirigirse hacia el auditorio donde fueron encerrados los 43 niños, quienes para ese momento llevaban aproximadamente 10 horas encerrados. Los menores salieron custodiados por las autoridades y se pudo evidenciar que tenían su ropa sucia y por razones desconocidas algunas partes de su cuerpo tenían rastros de sangre. Muchos de ellos no tenían medias ni zapatos, pues se los habían quitado porque estaban sucios y mojados por haber cruzado un río de aguas negras al intentar huir del lugar el día anterior. Todos fueron llevados para hacer uso del sanitario, se les habilitaron las duchas para que se asearan y pudieron también ponerse ropa seca. Lamentablemente la situación de las chicas terminaría muy diferente. 41 de ellas habían perdido la vida entre las llamas y la intoxicación por inhalar el humo, mientras que 15 más quedarían heridas de gravedad. Entre las víctimas mortales estaban 6 menores que un par de meses antes de su muerte habían denunciado abusos físicos que habían sufrido en la fundación. A las 2 de la tarde de ese mismo día, el centro Hogar Seguro, muy probablemente en medio del desespero al saber lo que les esperaba cuando el mundo se diera cuenta de lo que habían permitido, instalarían un juzgado móvil dentro del mismo albergue con el objetivo de agilizar las audiencias y reintegrar a los menores que aún estaban bajo su protección de vuelta a sus familiares. Esto a sabiendas de que era precisamente el entorno familiar de donde el Estado los había retirado para supuestamente velar por su bienestar. Los adultos con discapacidad fueron trasladados a otros refugios con el objetivo de aparentemente protegerlos de la peligrosidad que representaban los 43 varones que fueron encerrados en el auditorio y quienes aún no sabían que sus compañeras de protesta habían fallecido. No se puede descartar que quizás hubiese algunos que reaccionaron de manera violenta, pero la solución evidentemente no estaba en encasillarlos, sino más bien en brindarles guía y acompañamiento, para lo cual era que se había fundado el centro. Todas las decisiones de aquel día en ese albergue del terror fueron tomadas de manera apresurada, incluso a pesar de que, como sabemos, ya en el pasado habían tenido una situación similar de incendio en el año 2013. O sea, ¿cómo es que nunca se les cruzó por la mente la posibilidad de que esto pudiera pasar de nuevo y comprar algunos nuevos malditos extintores, por ejemplo? O sea, es que es increíble. ¿Cómo es que nunca se entrenó al personal para situaciones de crisis? ¿Cómo es que se les ocurre encerrar en una habitación de 26 personas a 56? Duele pensarlo de esta forma, pero se siente como si lo que le pasó a estas niñas fuera la crónica de una tragedia anunciada y peor aún, casi inevitable, especialmente cuando se es invisible ante las personas que tienen el poder o que se suponen deben protegerlos. Los padres y algunos familiares de las víctimas llegarían a la institución cuando se enteraron de la emergencia. Estaban angustiados e impotentes mientras esperaban afuera poder ver salir a sus hijas con vida. Lloraban y gritaban maldiciendo el momento en el que el Estado les quitó a sus seres queridos para ponerlos allí y peor aún, sin siquiera darles la oportunidad de verdad de recuperarlos. Tristemente, ya 41 de las 56 niñas habían sido trasladadas a la morgue y 15 más esperaban a ser llevadas a un hospital para continuar luchando por su vida. Solo 3 días después, y eso que las familias estuvieron presionando bastante, la Secretaría de Bienestar Social establecería una línea telefónica para dar información sobre las adolescentes. Sin embargo, las madres se quejaban de que lo que les decían era poco preciso y casi que se sentía como si les estuvieran ocultando lo que realmente ocurrió. En medio
medio del desespero, los familiares se irían hasta la morgue para localizar e identificar ellos mismos a sus hijas, o sea, ni ese dolor se lo pudieron ahorrar. Estuvieron buscando de cama en cama y de cuerpo en cuerpo por alguna característica que les ayudara a reconocerla, pues evidentemente los cuerpos estaban incinerados y muchos ya deformados. Una madre describiría el horror al que fue expuesta, manifestando que las caras de la niña se habían prácticamente derretido. Sin embargo, no tenía más remedio que continuar buscando hasta encontrar a su ser querido que el Estado le había prometido proteger y que ahora ni siquiera podía devolvérsela viva. Con total indiferencia, el gobierno y el albergue los habían dejado totalmente abandonados. Debido a la presión mediática, los gastos funerarios de las víctimas fueron cubiertos por el Estado y asimismo también facilitaría documentación para el traslado de las 9 sobrevivientes a los Estados Unidos para que recibieran atención médica urgente dada la gravedad de sus quemaduras. Es lo mínimo, pues. De hecho, por esto se complicó mucho más tener información exacta sobre las menores. Por ejemplo, un padre que había recibido el cuerpo de una niña quien era aparentemente su hija se llevaría la sorpresa al verla y darse cuenta que no era en realidad ella. Poco después lo contactarían para informarle que en realidad su hija estaba viva y se encontraba en un hospital en Estados Unidos siendo atendida, pero que por error había sido llevada bajo otra identidad. O sea, imagínense la rabia y sufrimiento de esta familia. ¡Wow! La madre de otra de las sobrevivientes le contaría a un medio de comunicación que había entrado en una depresión después de lo ocurrido y que incluso había intentado quitarse la vida con arma blanca. Había también dejado de trabajar y sentía que su vida no tenía sentido. Además explicó el dolor profundo que le causó ver el estado físico y psicológico de su hija, pues gran parte de su cuerpo estaba quemado y por poco pierde la vida. Dice que le rompe el corazón verla cada vez que se mira al espejo, pues se nota la tristeza en su mirada a pesar de que solo tiene 15 años y todo un futuro por delante. La sociedad se apresuraría a juzgar directamente a las víctimas sobre lo que les había pasado, o sea, parece mentira, pero es cierto, siendo esto apoyado también por los medios de comunicación de este país, quienes informaron sobre el hecho de que muchas de las jóvenes del incendio estaban en conflicto con la ley. Sin embargo, esto se logró desmentir y la misma Secretaría de Bienestar Familiar argumentó que solo una de las 56 menores había tenido un problema con la ley y que había sido enviada cuando finalizó su condena a la fundación porque no tenía familiares propicios que la ayudaran en su proceso. Las otras 55 niñas estaban en el hogar porque habían huido de casa, habían sido abandonadas, habían sido abusadas sexualmente u otras situaciones no relacionadas en lo absoluto a algún delito. El mismo 8 de marzo, el Ministerio Público inició investigaciones penales y se pidió la captura de los funcionarios que estaban en relación con el caso, pues habían sido negligentes y se les acusó de maltrato contra personas menores de edad, incumplimiento de deberes, abuso de autoridad, lesiones culposas y homicidio culposo. Meses después se realizaron las capturas también de la subinspectora de policía, quien era la que tenía en su poder las llaves para abrir la puerta del salón donde estaban las jóvenes víctimas e ignoró los llamados de auxilio. También el subcomisario de la policía por ignorar los llamados de auxilio y abuso de poder. Una trabajadora de la Secretaría de Bienestar Social, el secretario de Bienestar Social y su suplente, quienes ignoraron la llamada de alarma que se hizo desde el hogar cuando comenzaron las manifestaciones. El director del hogar, el señor Santo Torres, pues él omitió todos los llamados de alerta y fue negligente con las instalaciones, servicios y protección para los menores, entre otros 6 funcionarios más quienes habrían sido negligentes en sus deberes. Las familias de las 56 niñas reportarían obstáculos en su acceso a la justicia, informando que tenían dificultades para participar en las audiencias
audiencias judiciales debido a su situación económica, teniendo en cuenta que algunas tenían que trasladarse desde otros municipios, además de que hubo ocasiones donde llegaron hasta el lugar y ni siquiera se les permitió el ingreso a la audiencia sin brindarles explicación alguna. El juez del caso se notaría también poco empático con las víctimas y sus seres queridos, a quienes llegaría a tratar de forma despectiva. Inclusive en una oportunidad se mostraría enojado de que lloraban demasiado durante la audiencia, así que con el menos tacto y solidaridad posible les prohibiría seguirlo haciendo. O sea, wow. Aparentemente la ineptitud de esta persona sería tanto que en una de las audiencias, cuando una chica sobreviviente expresó que no quería continuar testificando ya que se sentía abrumada con todo, este juez la presionaría obligándola a continuar con su relato. A toda la difícil situación se sumaba el hecho de que las familias no contaban con el conocimiento necesario sobre temas penales ni de justicia que les permitiera interceder más por sus derechos y los de sus hijos. En ningún momento se usó con ellos un lenguaje simple que les permitiera comprender, por ejemplo, mejor la situación. El 7 de abril de 2017, los señalamientos que se habían realizado en contra de los funcionarios públicos se reformarían por lesiones culposas, lo que en derecho básicamente significaría que, aunque un hecho terminó en tragedia, esto no necesariamente responsabiliza del todo a los presuntos culpables, pues ellos no habrían tenido en ningún momento la intención de que sus acciones terminaran en la muerte de estas niñas, a pesar de su obvia negligencia y de su actuar en contra del interés de las menores. ¿Qué pasó con los demás niños y niñas que se encontraban en el centro? Pues según la información que se hizo pública, 15 fueron reportados como desaparecidos, 191 reintegrados con sus familias, 173 trasladados a otros refugios públicos y 160 más a refugios privados, 4 que eran extranjeros fueron repatriados y 4 menores con discapacidades fueron enviados a hospitales del estado. Sin embargo, hasta mayo del 2018, esta institución sigue teniendo dificultades para acordar una base de datos y lista de todos los niños, niñas y adolescentes que pasaron por el hogar seguro o que se encontraban allí para el día de los hechos. El trauma para los sobrevivientes ha resultado en crisis emocionales recurrentes, depresión y otras enfermedades mentales, por lo que hasta el día de hoy requieren atención especializada. Algunas de las jóvenes tienen secuelas psicológicas que incluyen miedo al humo, a estar solas, a salir de casa y a la vida social en general. Incluso muchas de ellas han confesado que se les hace difícil llevar su vida y que han pensado en cometer suicidio, padecen sentimientos de culpa por la muerte de sus amigas en el incendio en el que las vieron a todas quemarse. A esto sumándole además de que en el año 2019 un funcionario público presentaría una denuncia contra las sobrevivientes acusándolas de ser las responsables de la muerte de sus compañeras. O sea, este caso parece una broma, en serio, de muy mal gusto. Con la excusa del coronavirus, el 2020 fue un año perdido para hallar justicia en este caso, teniendo en cuenta que apenas se celebraron unas cuantas audiencias judiciales y las que se llevaron pues a cabo no supusieron ningún avance. El único gesto que ha tenido el Estado con las víctimas fue otorgar una pensión vitalicia a las sobrevivientes por una cantidad de 568 euros mensuales. En 2019 se instaló un monumento frente a las instalaciones del antiguo Hogar Seguro con el nombre de las 41 niñas fallecidas, lugar que por cierto parece ser que fue convertido en un centro de reclusión para adolescentes varones. No obstante, el acto fue empañado por la decisión del gobierno de celebrarlo sin invitar a las familias de las menores. O sea, lo primero que se me viene a la mente con lo que acabo de decir es como que, muchachos, ¿aprendimos algo? No aprendimos nada.
En la actualidad, y habiendo pasado ya 4 años después del incendio, los padres siguen esperando por justicia, pero lo único que han tenido es rechazo e impunidad. A aquellas víctimas de esta horrible tragedia, todos les fallaron. Hogar Seguro les falló, el gobierno les falló y en muchos casos sus familias también les fallaron. Unas vidas que desde que llegaron al mundo no tuvieron más opción que rebelarse ante las injusticias y morir luchando. Las víctimas de esta horrible tragedia fueron las siguientes. Gabriela Méndez Ramírez tenía 15 años y tan solo un par de años atrás se había graduado como bombera. Ana Noemi Morales tenía tan solo 16 años cuando murió quemada junto a sus compañeras. Ana Roselia Pérez Junay tenía 14 años, era la séptima de 12 hijos y llegaría al centro después de que un vecino denunciara a su madre ya que padecían carencias. Lo curioso de esto es que todos en ese barrio carecían lo mismo. Ana Rubidia Chococ tenía 16 años y había sido entrevistada por los medios de comunicación donde demostró su descontento con las condiciones y el maltrato del refugio. Solo 24 horas después, el fuego acabaría con su vida. Cancelaria Melendres tenía 17 años y pasaría una semana en la morgue mientras los forenses trataban de ubicar a su familia. Ellos finalmente recibirían el cuerpo y la despidieron por última vez. Celia María Samari López tenía 15 años y habría vivido gran parte de su vida en las peligrosas calles de su país. Sin embargo, llegaría al centro del que tanto le hablaron que era un buen lugar para vivir y allí mismo sería donde encontraría la muerte. Daileana Lee Domingo tenía 13 años y vivía con su mamá, pero debido a la situación económica en su casa, ella decidiría irse a vivir con su padre. Junto a él habría sufrido maltrato y luego de intentar escapar de allí, sería enviada al Hogar Seguro donde moriría. Daria Dalila López tenía 15 años y había escapado de su casa debido al ambiente vulnerable en el que estaba y terminaría en el refugio donde moriría 5 meses después. Stephanie Suseli Bellis había sido abusada sexualmente por su padre cuando tenía tan solo 12 años. Con él tuvo que estar durante 3 años más hasta que fue enviada a diferentes refugios para finalmente terminar en Hogar Seguro donde 15 días después moriría. Gilma Suseli y Grindy Carias tenían 14 y 16 años respectivamente. Después de vivir junto a sus padres en una casa hecha de lámina y con solo una habitación compartida por todos, serían enviadas al centro por tercera vez al estar siendo amenazadas por un grupo pandillero. Solo un par de semanas más tarde, ambas morirían allí mismo. Grisma Yamilet Ulan tenía 15 años y junto a sus compañeras intentó escapar de aquel centro del horror. Tristemente fue atrapada y encerrada con las demás en aquel pequeño cuarto donde moriría. Angeli Rodríguez había celebrado sus 15 años en la plaza central de Guatemala junto a su familia 9 meses antes de su muerte. Ellos, en medio de su amor, pensaron que el refugio podría salvarla de que fuera reclutada en alguna pandilla, así que fue enviada allí. Indira Pelici Orellana tenía 17 años. Su madre emigró a los Estados Unidos cuando ella era tan solo una niña y su padre la abusó sexualmente cuando tenía 9 años. Es por esto que había quedado a cargo de su abuela paterna. Meses antes de su muerte, habría escapado de su casa por problemas familiares y al ser encontrada sería trasladada al centro. Iris León Pérez tenía 14 años y estuvo 4 horas junto a su hermana que también se encontraba en el albergue antes de morir. Su hermana fue la única sobreviviente a lo ocurrido, pues se encontraba en un área diferente. Un año después de la tragedia, hombres armados entrarían a su hogar y asesinarían a su madre, Jacqueline Paola Catinac. Tenía 15 años y cuando cumplió 3 había quedado huérfana, por lo que había quedado a cargo de sus hermanos y había sido enviada al refugio por conductas desobedientes. Jocelyn García Flores tenía 16 años y lamentablemente no hay mucha información sobre ella o su familia. Keila Rebeca López había cumplido 17 años hacía tan solo 5 días antes de morir y a sus 14 había decidido irse a vivir con su padre, cosa que fue muy dolorosa para la mamá que la había criado por tantos años. Parece que allí la convivencia no fue la mejor, así que terminaría en aquel albergue. Kimberly Palencia Ortiz tenía 17 años, su madre la abandonó cuando tenía 3 añitos y su padre era un alcohólico. Había crecido al lado de su abuela y un tío. Cuando él murió, ella se sintió bastante devastada y sola, por lo que terminaría en aquel centro.
Liliana Andrea Gómez tenía tan solo 13 años cuando fue encerrada en aquella aula donde moriría con sus compañeras del refugio. Luisa Fernanda González tenía 16 años cuando murió en Hogar Seguro. Madeline Patricia Hernández tenía 15 años y había entrado al albergue 8 meses atrás luego de que un juez considerara que su abuela ya era muy mayor para continuarla cuidando. Ella era quien se había hecho cargo de la menor después de que su madre muriera, sin embargo le fue arrebatada por el Estado. Mari Carmen Ramírez, a los 14 años vendía granizados en un puesto en las calles de su pueblo junto a su madre. Su padre había muerto cuando tenía 7 años. Cuando tenía 13, un hombre de 76 años se la llevó a vivir con él por un tiempo. Aparentemente la madre denunciaría esto, pero el sujeto la denunciaría de vuelta diciendo que ella se la había vendido. Mari Carmen regresa a la vivienda de su madre, pero escapa al poco tiempo para terminar en Hogar Seguro, donde a pesar de sobrevivir al incendio, murió días después en un hospital por la gravedad de sus heridas. Mayra Chután tenía 16 años y un mes antes de su muerte había tenido la oportunidad de conocer por primera vez a su sobrina. Melanie de León Palencia tenía 15 años y cuando era bebé su padre había muerto y debido a la pobreza su madre había emigrado. Sin embargo, perdió comunicación con su hija. Melanie quedó a cargo de su abuela, quien trabajaba como recicladora en la zona para poder alimentar a su nieta. En una ocasión, una organización no gubernamental la encontró corriendo por las calles de su barrio y denunció que estaba abandonada. La abuela, desesperada, intentó explicarle a un juez que la había tenido que dejar sola mientras trabajaba. Sin embargo, la justificación no fue suficiente y ella sería enviada al centro donde moriría después. Eloísa Hernández tenía 17 años y denunció ante las cámaras de televisión los abusos que sufrían allí. Horas más tarde, moriría incinerada junto a sus compañeras. Mirza Rosemary López tenía 16 años y moriría después de ser trasladada a un hospital debido a las graves quemaduras que había sufrido en el incendio. Nancy Paola Vela tenía 15 años y había escapado de su casa. Sin embargo, terminaría muriendo solo una semana después de haber llegado a aquel hogar. Rosa Julia Espino tenía 16 años y solo le faltaban 12 días para que un juez confirmara la fecha de su retorno a casa. Rosalinda Ramírez tenía 15 años y había sido ingresada al refugio debido a que su familia no tenía los recursos para mantenerla. Era la menor de 4 hermanos. Sara Noemi Lima tenía 14 años y había llegado al refugio como medida de protección del gobierno debido al ambiente vulnerable en el que se encontraba. Isel Barrientos tenía 14 años y había crecido con su abuela materna luego de que su madre, quien la había tenido siendo adolescente, emigrara a los Estados Unidos en busca de un futuro mejor. Silvia Rivera tenía 17 años y había sido puesta allí como protección por parte del Estado. Siona Hernández tenía 17 años y lo último que le dijo a su madre cuando la vio en su visita es que ese lugar no era una casa segura en lo absoluto, aludiendo que si fuera segura le darían amor y cariño, pero no lo hacían. Le rogó además que la sacara de allí. Yajaira Pérez, de ella desafortunadamente no hay mucha información al respecto. Wendy Vividor tenía 16 años y había ingresado al hogar solo 2 meses antes de su muerte. Su madre exigió justicia por lo ocurrido a su hija hasta que el 21 de febrero de 2021 fuera asesinada con arma blanca en un bosque. Hasta el día de hoy las autoridades no han aclarado el crimen. Yemi Ramírez tenía 15 años y había llegado al hogar luego de ser detenida por la policía junto a una persona que portaba un arma. A ella no le dieron oportunidad de llamar a alguien y fue inmediatamente enviada al Hogar Seguro. Su madre prometió sacarla de ahí, pero desafortunadamente no le alcanzó el tiempo. Joana Desiree Cuy tenía 15 años y se había criado con su abuela luego de que su padre emigrara a Estados Unidos y su madre se mudara a la capital de Guatemala en busca de empleo. En enero de 2017 ingresaría al centro donde moriría 2 meses después. Jocelyn Ventura tenía 15 años y solo un par de días antes de su muerte había recibido la confirmación de que saldría de allí ese mismo
mismo mes. Sin embargo, había sido encerrada sin poder salir en aquel salón con sus compañeras donde moriría. Jocelyn Barahona tenía solo un añito cuando una persona atropelló a su madre y se había dado a la fuga. Ella había muerto. Desde ese momento quedó huérfana, pues su padre siempre estuvo ausente. Estuvo al cuidado de algunos familiares, pero siendo adolescente había sido drogada y abusada sexualmente en una fiesta con amigos, hecho que la había marcado para siempre. Un día se había escapado de su escuela y fue encontrada por policías, quienes decidieron enviarla al hogar seguro donde moriría. Yusbeli Merari tenía 14 años, pero desafortunadamente no se sabe mucho sobre su vida o familia. Me quise tomar el tiempo de leerles los nombres de las víctimas y lo poco que encontré sobre ellas, a pesar de que yo sé que para la narración puede ser monótono para algunas personas, pero para mí era importante en este video tomarme el tiempo de hacer eso. Así que en este momento llegamos al final del video. Espero que la narración haya sido de su agrado. Muchas gracias por escucharme y llegar hasta el final. Les mando un abrazo enorme y sin nada más que decir, nos vemos en una próxima oportunidad. No sin antes recordarles que se cuiden mucho, por favor, en serio. Chao.